sembraste vientos, vas a cosechar huracanes. Se lo voy a repetir, la Biblia dice, sembraste vientos, vas a cosechar huracanes. Le hago una pregunta, ¿qué hace un huracán? ¿Qué hace un huracán por donde pasa? Estados Unidos lo sabe más que nosotros. Un huracán donde llega hace estragos, derriba casas y todo. Entonces acá está diciendo Dios a través del profeta Oseas, porque sembraron viento y torbellino segarán. Y miren la cosecha mala que dieron. Miren lo que dice, no tendrán mies. Diga, no va a haber granos, no va a haber alimento, no va a haber cosecha. Ni su espiga hará harina. Diga, las cosas no te van a rendir ni se van a multiplicar. Tu dinero no lo vas a poder usar para proyectos, porque estamos hablando de que no tendrás mies ni espiga. La espiga significa donde viene el grano del trigo. Dice, ni va a haber trigo y mucho menos trigo para hacer harina. En pocas palabras, aunque tengas dinero, los proyectos no te van a salir. Porque la persona diga, está sembrando mal. Hermano, eso es visible. Usted sabe cuánta gente tiene dinero, pero dinero mal habido por andar en cosas malas. Al final todo ese dinero lo pierde. Porque sembraron vientos que están cosechando torbellinos, huracanes. Entonces comienza a ser afectado todo aquello. Ahora bien, escúchame bien. ¿Qué significa en sí cuando esta escritura dice sembraron vientos y terminaron cosechando torbellinos? Miren lo que significa. El fin, porque este es un dicho, hermano. Este dicho lo agarró Oseas para soltárselo al pueblo, porque el pueblo estaba sembrando mal y cosechó mal. Y Oseas, el profeta, usó un dicho conocido que todo el mundo sabía que significaba cuando alguien decía, están sembrando bien, van a cosechar torbellino. Mire lo que significa. Al final este dicho es advertirle a las personas que todas nuestras malas acciones y todas nuestras malas conductas al final pueden terminar generándonos grandes consecuencias a nuestras propias vidas. Cuando Dios dice, el que siembra viento cosecha torbellino, está diciendo, está advirtiendo a la persona que sus acciones, sus malas conductas, al final pueden terminar generándole grandes consecuencias que le van a afectar a él mismo. Esto es grave, hermano. Repito, porque muchas veces andamos fluyendo en nuestras conductas. Y mire, sé que estoy mal, dice uno. Sé que esta conducta no es la adecuada. Sé que no es correcto lo que estoy haciendo, pero no pasan de ahí. ¿Ayuda ser sincero? No. Porque hay gente que sinceramente está diciendo la verdad, pero no cambia. Entonces, si no cambia, está sinceramente equivocado porque no cambia. Sincero porque dice, sé que tengo que cambiar, pero si no cambia la conducta, está sinceramente equivocado. Dale una ofrenda de palmas. Entonces, de alguna manera, eso significa torbellino. Advertirle a la persona que sus malas acciones le pueden provocar grandes consecuencias si no hace un cambio radical en su vida. Voy a hacer una pregunta a la iglesia. ¿Sabe la iglesia lo que se cosecha en los ámbitos espirituales cuando la iglesia está decidiendo en su libre albedrío, complacer malos deseos de su propia carne? Al complacer malos deseos de nuestra propia carne, estamos cosechando, escúcheme bien, suplir los deseos de nuestra carne es una siembra y va a traer una cosecha. Somos cristianos, hermanos. Al mundo le afecta sembrar en la carne. Al mundano le afecta sembrar en la carne. Al cristiano también le afecta sembrar en los deseos carnales. Pero yo sé que algunos deseos carnales les suena solo a lo sexual y a la lujuria. Deseos carnales, puedo ser, me voy a quedar acá, no voy a ir a la iglesia, esta semana no voy a servir, estos 3 meses no voy a servir. Esos pueden ser deseos carnales también. No, deseos carnales, sexualidad, no. Deseos carnales es todo aquello que no te permite congregarte en la casa de Dios, adorar a Dios y servirle a Dios.
todo eso pueden ser deseos carnales. Todo lo que te impide estas tres cosas: adorar, servirle a Dios y estar congregándote en la casa de Dios. Todo lo que no te permite son deseos carnales. Ah, no, a mí no es un deseo carnal, es mi amigo. Es un deseo carnal, porque tu carne te dice: quédate con ellos, hombre, no vayas al culto. ¿Cuánto me entienden? Entonces, como iglesia tenemos que saber que los deseos carnales son peligrosos para la iglesia. Mire lo que dice Gálatas 6:8. Mire por qué es delicado sembrar para la carne. Pablo se lo dijo a los Gálatas. ¿Cómo dice en el inicio de este versículo? Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción es una palabra que, si lo hablamos en los ámbitos políticos, usted y yo sabemos que es corrupción, ¿sí o no? Pero Pablo no está hablando políticamente, porque la corrupción política habla de fraude, habla de robo. Pero como acá estamos en una Biblia con un Pablo que está hablando cosas espirituales, yo tengo que saber cuando Pablo dijo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cuál es la corrupción que yo voy a sembrar para mí mismo si yo estoy alimentando malos deseos carnales siendo un hijo de Dios? ¿Cuál es la corrupción? Escúchela bien. La corrupción significa que la persona está cosechando un decaimiento para ella misma. Todo cristiano que comienza a satisfacer malos deseos de su carne está cosechando un decaimiento para él mismo. Es que no me levanto, hermano. No sé qué me pasa. Ni yo, ya no quiero predicar ni en el grupo. Mire que hay veces pongo a la hermana mejor que predique en vez de mí. Le soy sincero, hermano Willy, ya no quiero servir en el ministerio. Le soy sincero, hermano Willy, ya no quiero venir a la iglesia. Tengo un decaimiento que yo no sé de dónde me salió. Si tú te sientas, vas a saber de dónde salió ese decaimiento y te vas a dar cuenta que es por complacer malos deseos de tu carne. Diga: ningún pecado nace en un vacío. Ningún pecado nace en un vacío. Ningún decaimiento espiritual nace en un vacío. Algo lo provocó. Entonces muchas veces nos damos el lujo de estar complaciendo, y óigame bien, somos cristianos. Se nos olvida que nosotros no debemos de decaer espiritualmente. La Biblia nos llama a estar firmes y a tener la armadura. Resistir al diablo y él huirá. A eso nos llama. Pero cuando la iglesia no hace bulla y en lo secreto alimenta más sus deseos carnales, va a sembrar corrupción. Y corrupción, repito, significa una persona que va a comenzar en su corrupción. Es un decaimiento para ella, para la misma persona. Puede venir también corrupción significa que va a venir un estado peor en la persona. Si habían algunas mañas de gato, le van a aparecer más. Porque la corrupción va a traer que se corrompa más. Y es una verdad, hermano. Si nosotros, hermano, hay veces las uñitas no las sacamos porque el Espíritu Santo nos llena y nos controla las malas mañas. Solo nos descuidamos y empezamos a complacer los deseos de la carne y comenzamos a tener actos de locura. Y algunos no los controlan y el enemigo saca provecho de aquello. Entonces, cuando alguien siembra corrupción, esa corrupción significa que de la persona se va a comenzar a depravar. Ya no va a tener temor de Dios. Ya va a comenzar a ver pornografía. Ya va a comenzar a hacer cosas a escondidas. ¿Sabe por qué? Porque la corrupción ya entró. Y no la metió el diablo. La metió tus mismos deseos de la carne. El suplir los deseos de la carne, provocaste una siembra y una cosecha de corrupción. Y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el versículo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, o sea, cosechará corrupción.
Así, escúcheme bien porque voy a mencionar algunas cosas de la corrupción. Puede venir un estado peor en la persona, puede venir una depravación sobre la persona, puede venir una esclavitud sobre la persona, y todo esto puede venir sobre la persona en las diferentes áreas: mente, corazón, alma, y puede terminar afectando la vida espiritual de la persona. Mire, hermano, los primeros en darnos cuenta que andamos raritos somos nosotros. Lo voy a repetir: los primeros que nos damos cuenta que andamos todos raros cuando nos descuidamos somos nosotros. ¿Cuáles son las señales? Son muchas. Cuando mire, cuando cedemos terreno a la carne, mire la locura. Creemos que nada va a pasar. No, hermano, yo creo que yo me dejo de congregar y nada va a pasar. No creo. El que siembra para la carne segará corrupción. O sea que estar complaciendo a la carne a la iglesia no le conviene, porque la iglesia puede, al complacer la carne, está cegando corrupción para ella misma. Y la corrupción es depravación, lo que acabo de mencionar, y afecta la mente, el corazón, el alma, y puede afectar la vida espiritual de la persona. Si es tan amable multimedia ponerme la imagen número 1. Quise traer una imagen de referencia para que usted pudiera saber en el ámbito espiritual. Es que mire, hermano, esto es una realidad, solo que Dios lo ve. El Espíritu Santo es quien lo ve, y los demonios lo ven en usted. Usted no lo ve. ¿Cómo se siente alguien cuando anda bien bañadito? Hasta pechos sacamos, ¿va? Las mujeres cuando andan bien bañadas y perfumadas y bien vestidas, hasta más creídas andan. Son bromas, hermano. Son bromas. Pero se andan un poquito. Lo mismo el hombre. Pero ¿cómo nos sentimos cuando andamos sucios y vamos al mall? ¿Cómo se sentiría usted andar con esa ropa en el mall? Incómodo. ¿Cómo se sentiría venir a la iglesia con esa ropa? Incómodo. Porque el sucio incomoda a la persona. Aún hay gente de que en las noches se baña por lo mismo, porque no le gusta sentir nada de sucio de todo el día y se baña para dormir fresquito. ¿Sí o no? Entonces, de alguna manera, el sucio incomoda a la persona, y no solo a la persona, a la que se sienta al lado de la persona. Nuestro sucio puede incomodar la reunión de los santos. Escúcheme bien. Cuando nosotros estamos cediéndole más terrenos a la carne, estamos sembrando corrupción. Y la corrupción no solamente te va a tener incómodo a ti, la corrupción puede dañar la coinonía de los santos. O sea, si una iglesia busca estar limpia, la libertad es mejor en el culto. Y si acá unos están peleando, otros están chismeando, ¿qué hay ahí? ¿Santidad o corrupción? ¿Por qué hay corrupción? ¿Cómo se sembró? En los deseos de la carne. Le cedimos terreno a nuestra lengua, le cedimos terreno a nuestros deseos carnales. Entonces la corrupción vino y la persona terminó cosechando corrupción. Entonces, de alguna manera, en el espíritu, cuando nosotros cedemos más a la carne, sabemos que andamos así. Es que andamos así. Y nos sentimos así porque sabemos que así andamos. Ahí está la mancha. Ahí está la contaminación diciéndonos de que no estamos bien delante de Dios. Entonces diga el de al lado: no creas que estar cediéndole a la carne no te va a pasar factura. Si le estás cediendo a la carne, vas a cegar corrupción. Y recuerde, la corrupción la ve el Espíritu Santo. La corrupción la ve Dios. Pero la corrupción también la puede sentir tu familia. ¿Cuántos me entienden? Entonces, el que siembra para la carne, que ciega corrupción. Vuelvo a hacer la pregunta:
¿Sabe la iglesia lo que se cosecha en los ámbitos espirituales cuando la iglesia está decidiendo en su libre albedrío complacer malos deseos de su propia carne? Mire lo que dice Romanos 7:5 también. Cuando le estamos cediendo terreno a la carne, mire lo que vamos a cosechar. Si le estamos cediendo como iglesia terreno a la carne, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, Pablo va a revelar algo muy importante. Pablo sabía lo que pasaba cuando él estaba en la posición de la carne, porque fue ser humano también. Y por eso dijo, cuando estábamos en la carne, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas que eran por la obra, por la ley, estaban obrando. ¿Ya se dio cuenta? Sus deseos carnales, ¿a dónde obran? En sus miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Y su lengua. Ahora entiende por qué hay veces estamos chismeando, porque le estamos cediendo terreno a nuestra carne. Yo le decía a alguien, cuando yo hablo, evidencio si estoy contaminado. Mira, hermana, está fácil. Si usted me mira que yo estoy hablando más mal de esta persona y que yo le paso hablando siempre mal de esta persona, se evidencia que estoy contaminado. Uy, yo creo que la hermana tiene problemas con la otra hermana. Yo creo que está contaminada porque no la quiere ver ni en pintura. Hermanito querido, si usted en lo secreto habla con alguien fuera de esta iglesia, de alguien de acá, y si su plática es muy repetitiva hacia alguien de acá, su boca está evidenciando contaminación. Usted está contaminado, usted está contaminada, su boca lo expresa. No dice amén, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que se puso fea la prédica? Tenemos que saber esto. De alguna manera, nosotros mismos nos contaminamos cuando estamos hablando. Y acá está diciendo Pablo, mientras estábamos en la posición de la carne. Ay, Pablo, yo pensé que eras espiritual. No, también estuve en posiciones de carne. ¿Cuántos han estado en posiciones de carne siendo evangélicos? No es que estuvimos, hay veces caemos ahí. Porque si no es el ángel Gabriel, si no cree, hermano, hay etapas donde estamos bien posicionados en el espíritu, pero hay veces estamos bien posicionados en la carne. Entonces por eso Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿qué estaban haciendo? Obrando en nuestros miembros. ¿Qué estaban obrando? Lo que le estaba diciendo, corrupción. Así que cuando cedemos a la carne, algo está obrando allá adentro. Y nuestra lengua se comienza a soltar. Y nuestro negativismo se comienza a soltar. Y nuestra pasión por Dios se comienza a ir. Nuestro deseo de servirle se comienza a ir. Porque la carne está haciendo trabajar algo dentro de ti y no es bueno. Se ve el deseo de orar, se ve el deseo de congregarse por la ley que obraba en nuestros miembros. Y mire, esto que está obrando en nuestros miembros, mire qué quiere hacer. ¿Qué es lo que busca? Esto que está obrando, el diablo dice, está fácil corromperlo. Solo es de ponerle las cosas de la carne y que él se sienta atraído y atraída. Solo es que abra las redes sociales y yo le ponga una de Bad Bunny y él la escuche toda. Solo es que le ponga una mujer en traje de baño ahí en Facebook y él ahí va a poner los ojos y ahí está obrando la corrupción. No le extrañe que los hermanos de repente le guste ver las espaldas de las hermanas. Probablemente en los secretos los hermanos están sembrando corrupción con lo que ven en las redes sociales. Dígame amén o dígame ay, amén. Nuestra lujuria hay veces viene de lo que hacemos en los secretos. Nuestro chisme hay veces viene de lo que hablamos en los secretos. Nuestras divisiones hay veces viene de lo que hablamos en los secretos con otros. Porque cuando tú odias a alguien no lo puedes disimular. Porque tu corazón se incomoda al ver la persona. Al contrario,
deberías de ponerle mucha atención. Si yo me incomodo cuando veo a Enrique, yo tengo que ponerle atención a eso, porque algo está mal en mí cuando lo veo a él. Es señal que estoy contaminado por algo de él. Y no es él el que está contaminado, soy yo, porque él me puede saludar, pero yo no. ¿Cuánto me entienden? Entonces, si esto pasa, uno no nos puede pasar desapercibido. Pero como usamos nuestra frase, no, de lejito, hermano, con ella no me llevo de lejito. No, yo creo que no sería mejor de lejito. Sería mejor buscar a Dios para que te limpie el corazón y puedas ver con toda normalidad a la persona y dejar en las manos de Dios todo y poder saludar a la persona. Entonces, muchas veces se evidencia si hay contaminación en nosotros. Pero esto es para que sepamos que hay algo. No es que somos viles pecadores que nos vamos al infierno, no. Pero a él, diga, algo está mal. Si yo no le puedo sonreír a la hermana, algo está mal en mí. Y algo tiene que ser limpiado. Y eso, la carne lo trabajó. Y hizo de eso un fruto de muerte. Entonces, iglesia, cuando nosotros sembramos para la carne, Pablo está diciendo que la ley que obra en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cuántos saben que hay algunas frutas que el ser humano no las puede comer? Lo pueden intoxicar. ¿Cuántos saben eso? De igual manera, en el espíritu hay frutos que la iglesia no puede comer. Y estos frutos no los producen los árboles naturales, los produce tu carne. Ah, yo quiero un fruto de aquellos que son tóxicos para la gente. Voy a tal lado, ahí lo vas a encontrar. Pero la iglesia también tiene frutos que la pueden intoxicar. Y el árbol es los deseos de la carne. Hubo un árbol que tentó a Adán y a Eva. Hay un árbol de deseos carnales en nosotros que si le cedemos va a empezar a producir frutos y no son de vida. Son frutos de muerte. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto. Y le voy a decir por qué. Mire lo que dice Romanos 8:6. Hermano, dígale al de al lado, ocúpate más de venir a la iglesia, hombre. Ocúpate más de venir a la iglesia. Ocúpate más de tu ministerio. ¿Y por qué tanto pregar, hermano Willy, que me ocupe de venir a la iglesia y que me ocupe del ministerio? Porque mire lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo ahí, hermano? Bueno, voy a hacer la pregunta. ¿De qué se ocupa más la iglesia? ¿De lo de Dios? Hay veces no. ¿De qué se ocupa la gente del ministerio? ¿De su ministerio se ocupa más? Hay veces no. Entonces, si no me estoy ocupando de mi búsqueda con Dios, si no me estoy ocupando del ministerio al que he sido llamado, ¿por qué no me estoy ocupando? Porque me estoy ocupando en lo que dice Pablo. Y Pablo da un consejito. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué produce? A un evangélico no le conviene ocuparse de la carne. Le va a producir muerte. Y el problema, hermano, que no es una muerte que es de un solo. Cuando uno se ocupa de la carne, la muerte espiritual va entrando de poco a poco en la persona. Y los síntomas de la muerte espiritual se comienzan a ver. Número 1, no me quiero congregar. Número 2, ya no quiero ver a los hermanos. Número 3, ya no quiero servir. Número 4, me cae mal el pastor. Número 5, comienza a hablar de la iglesia. Diga, ya hay muerte espiritual. ¿Dónde se cosechó? En algo que tú le cediste terreno a través de tu carne. Míreme bien. Por esos oídos suyos, por los oídos de él puede entrar espíritu. Y el espíritu genera vida. Pero por estos oídos, si alguien le trae un chambre a él, puede entrar la muerte también. Yo ya lo he visto dentro de la iglesia. He visto gente bien fogosa en el Señor, pero solo se metió con alguien que está contaminado en esta iglesia y le empezó a hablar mal del pastor o de algo de la iglesia, y eso que le dijeron no produjo vida. Comenzó a producir muerte. Y la muerte no es de un solo. Más adelante es que ya no quiere ver a los hermanos, ya no quiere que le saluden, ya no le quiere que le pregunten si se va a congregar, ya le molesta.
Entonces, usted tiene que saber quién se le acerca a su oído para sembrarle vida y quién se le está acercando a su oído y le está sembrando muerte espiritual. Templo Familia Cristiano, usted tiene que tener cuidado con la gente de afuera, porque hay gente de afuera que va a hablar mal de esta iglesia y usted tiene que tener cuidado que no le metan muerte en esta casa donde usted se congrega. Porque el que tú veas esta casa como la casa de refugio tiene mucho que ver con que tú estés conectado con lo que Dios está haciendo acá. Pero el de afuera, como no está conectado, te va a hablar mal de esta casa. Y si tú recibes eso en tu oído, la muerte espiritual está entrando. Duele, hermano. A mí me duele en mi corazón que gente que me sonreía me pare en la cara, como que yo tuviera culpa del descuido de ellos. Porque hay gente que descuida su vida espiritual y cuando lo ve a uno, así le ponen la cara, mire. Y digo yo, ¿y qué te hice? Dígale de al lado, el pastor no tiene la culpa de que tú descuides tu vida espiritual. Porque el principio de que usted comience a ver mal esta iglesia y lo que se hace acá y los pastores y los hermanos, el principio, ¿sabe cuál es? Que usted alimente más su carne y que se deje seducir su oído por una muerte espiritual. Y repito, la muerte espiritual no te va a hacer bulla, va a ir entrando por medio de un chisme, por medio de una murmuración, por algo que viste, ahí va entrando la muerte. ¿Y cómo es evidencia? Va a ir al culto, hermano. Ay, no, hermano, es que no sé. Si supiera que ya no quiero ir porque ya me di cuenta de esto, de esto, de esto y esto. No, ya no voy a ir, supiera. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entró? Así que dígale, hay hijos de Dios que dan vida, pero hay hijos del diablo que dan muerte al cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir, hay hijos de Dios que le dan vida a la iglesia cuando predican la palabra y están adorando, pero hay hijos del diablo que le dan muerte a la iglesia. Te falta, dígale de al lado, te falta discernimiento. Si te dejas seducir el oído y el corazón, te falta discernimiento. Pero yo creo que está claro el mensaje. Si yo me reúno más con ella, aclarando en este momento como que no fuera mi esposa, si yo me reúno más con ella y sus comentarios son más negativos y después yo ando apático para la iglesia, esta relación no me conviene, tengo que guardar distancia. Porque me está matando espiritualmente, me está haciendo ver mal a la iglesia, me está haciendo ver mal a los pastores. Dígame amén o amén. ¿Cuántos están aprendiendo? Dígale, cuida tus oídos. Cuida tus oídos, dígale, porque por ahí entra la vida, pero también entra la muerte. Así que es muy importante quién nos habla al oído referente de esta casa. Dale una ofrenda de palmas. Hermano, esto es triste, porque voy a hablar de algo que en lo espiritual Dios ha estado mostrando en mucha gente. Póngame la imagen. Esto es algo que Dios ha estado mostrando en mucha gente de la iglesia. Eso ha estado pasando con mucha gente de la iglesia acá. Y muchos ha caído una muerte espiritual. No, hermano, no me mira acá. ¿Estás apasionado por Dios? ¿Estás apasionado por congregarte como antes? ¿Estás apasionado por servirle a Dios? Si estás apasionado, diga, ese que está en el ataúd no soy yo, diga, porque yo sí estoy apasionado. Si le estás sirviendo a Dios con el deseo, dile, ese que está en el ataúd no soy yo. Pero si has suplido más los deseos de tu carne, si te has dejado contaminar más el corazón, Dios está mostrando que a mucha gente le está pasando factura el cederle mucho terreno a la carne y el estarse dejando contaminar mucho el corazón. Hay mucha gente que está cosechando muerte espiritual. Y la muerte espiritual, repito, se conoce por no me quiero congregar. Me cae mal verlos a ellos ya. Me cae mal ver el pastor. Ya mis pláticas de esa iglesia ya no son positivas. Todas son negativas. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muerte espiritual. Hermano, ¿y sabe cuál es el chiste? Que muchas veces la gente que quiere meterle veneno a las personas, de repente se topan con alguien con discernimiento.
Porque acá hay gente que le han querido contaminar su corazón. Y se me han acercado a mí. Hermano Willy, esta persona me dijo esto y esto de usted. Entonces esta persona sabe que le quisieron contaminar su corazón. Yo le quiero decir por qué yo estoy acá y por qué yo he estado acá. Porque yo lo único que quiero es servirle a Dios y salvar mi alma el día que Cristo venga por mí o que la trompeta suene. Yo no tengo otro lucro acá. Yo lo único que quiero es prepararme y preparar el pueblo del Señor. Yo lo único que quiero es ser maduro y que el pueblo sea maduro. Yo lo único que quiero es tener discernimiento y que el pueblo tenga discernimiento. Yo lo único que quiero es, así como yo conozco las ovejas y los lobos, la iglesia aprenda a conocer las ovejas y los lobos en medio de ella. Que usted aprenda a conocer al hermano que dice amén y al lobo que le hace ¡au! Dios le ve ¡au! Uy, no, este no es cristiano. Porque dígale, de la abundancia del corazón habla el lobo, dígale. O habla la loba, diga. ¿Cuántos están aprendiendo? Póngase de pie en esta noche. Si es tan amable, multimedia, volverme a poner Gálatas 6:8 y después Romanos 6:21. Lea, iglesia, conmigo Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu Santo segará. ¿Sabe por qué buscamos al Espíritu Santo? Porque queremos segar vida. Por eso buscamos la comunión acá. Porque sabemos que la vida, ¿a dónde está? En el Espíritu. ¿La muerte dónde está? ¿En el diablo? No. La muerte está en tu carne. Diga el de al lado. La muerte está en tu carne, no en el diablo. En tu carne está la misma muerte. Pero ¿dónde está la vida de la iglesia? En el Espíritu Santo. Así que cuando la iglesia entra en comunión, entra a la vida de Dios. Denle una ofrenda de palma al Rey de Reyes. Cierre sus ojos. Ahí donde estás, cierre sus ojos. No sé si Dios ha hablado en alguna área de tu vida. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.